Qué buena etapa, digo, justo en ese momento, ¿no? Bueno, sí, vos sabés que también estuvimos como muchos padres el domingo a la noche viendo qué pasaba, si podíamos mandar a los chicos a la escuela o no. Y eso precisamente abre la columna política de este martes, ¿no? Claro, Esta lucha Ezequiel. de clases que tenemos entre el gobierno nacional con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y detrás el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y Pedrito te lo va a recordar en algún momento. ¿En qué momento nací, papá? Mal, sí, sí, seguro, seguro. Es un pandemial, ¿viste? Claro, totalmente. Eh, Así que bueno. Bueno, si querés vamos a lo nuestro, sí, a sí, ver qué vamos está a ver. Mira, pasando. tenemos tantos temas para preguntarte de toda la información que tenés. Tenemos lucha de clases. ¿Qué pasa con eso? Bueno, como te decía recién, muchos padres amanecieron el lunes a la mañana en la ciudad de Buenos Aires o se acostaron tarde el domingo a la noche sabiendo que podían mandar, en algunos casos, no en todos, a sus hijos a la escuela de manera presencial en la ciudad de Buenos Aires, gracias al fallo de una cámara en lo contencioso y administrativo de la justicia porteña que respondió a un petitorio que hizo un grupo de docentes, padres y alumnos para que el gobierno de la ciudad desoyera el DNU firmado y presentado la semana pasada por el gobierno nacional, que pedía el cierre de las clases presenciales durante 15 días para frenar la situación epidemiológica que estamos atravesando. Obviamente este fallo o este petitorio de estos particulares iba en línea con lo que planteaba el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que decidió acatar, no más apareció. Esto inmediatamente, cuando se conoció el domingo a la noche, disparó un cuestionamiento y un debate en el ámbito jurídico acerca de si es competente un tribunal porteño para decidir acerca de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, que por ser un decreto de necesidad de urgencia tiene fuerza de ley. Pero independientemente de eso, también disparó una lucha, yo te diría, virulenta desde el gobierno nacional, sobre todo desde el presidente para abajo, totalmente enfrentados y enemistados con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se mantiene en la decisión de mantener las clases. ¿Esto en qué desembocó? El lunes a primera hora el presidente apareció por la Casa Rosada como pocas veces desde que asumió aquel 10 de diciembre de 2019, bien temprano, tuvo una reunión con el jefe de gabinete, con la secretaria de Legal y Técnica y con el cuerpo de abogados para decidir presentar un amparo en la justicia federal para tratar de tirar atrás esa decisión de los camaristas porteños. Esto a las pocas horas, ¿qué pasó? Devino prácticamente en abstracto porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo dividido, avaló su competencia para definir si las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires deben continuar o no. El presidente, recordemos, el viernes al mediodía dio una conferencia de prensa luego de recibir al jefe de gobierno porteño, de tener una reunión en la residencia de Olivos que se extendió aproximadamente 1 hora y 40, y dijo, bueno, la Corte para mí no tiene competencia, no debería intervenir, porque la ciudad no tiene el mismo estatus que las provincias. Sin embargo, ¿viste cuando dicen que el pez por la boca muere? El presidente Sí. dijo, busquen un juez que le dé la razón, y finalmente la Ciudad de Buenos Aires lo encontró, no solo un juez de la órbita de la capital federal, sino que también la Corte Suprema se declaró en condiciones de intervenir. Como te decía, fue un fallo dividido, porque esta Corte Suprema, que muchas veces es acusada desde Juntos por el Cambio de tener una mayoría automática peronista, representada en los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosati, determinó que sí, que va a intervenir y que va a dar una resolución en los próximos días. Así que se espera que antes que termine la semana, la Corte Suprema defina sobre este tema, en el cual, por ejemplo, la jueza Hayton de Nolasco, que fue madrina política de la ex ministra de Justicia Marcela Lozardo, prefirió no opinar. Para ella no había que intervenir. Sin embargo, la mayoría de los jueces, con el presidente del cuerpo, Horacio Rosenkrantz, decidió que sí, y la Ciudad de Buenos Aires celebró esta decisión. ¿Por qué? Porque en definitiva la cautelar que el gobierno nacional quería tirar abajo, que le permitió a Larreta y a su gabinete reabrir las escuelas, sigue vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia defina en las próximas horas o días si se pueden mantener las escuelas abiertas o no. Te diría que este conflicto que se abrió la semana pasada a partir de
mensaje que el presidente dio el miércoles por la noche, inconsulto y de sorpresa, anunciando nuevas medidas restrictivas, es decir, más fuertes de las que ya había anunciado hacía solo 5 días atrás, tiene varias interpretaciones o lecturas y puede tener múltiples consecuencias. Una de las interpretaciones o lecturas es que cualquiera de los dos en este conflicto, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad, muy probablemente salgan dañados, sea cual sea la resolución. Porque si la Corte le da la razón a Horacio Rodríguez Larreta, la autoridad del Poder Ejecutivo queda minada en el contexto de la emergencia sanitaria aprobada por el Congreso y las modalidades que se han adoptado hasta ahora para hacer frente, que fueron precisamente el dictado de decretos de necesidad y urgencia que fueron validados en el Congreso. Esta cuestión que parece un poco técnica es importante también poder acercarla a la audiencia. Cada vez que el presidente firma un decreto de necesidad de urgencia, se le da giro a una comisión bicameral en el Congreso que termina por legitimar o no las decisiones que se han tomado. Hasta ahora así ha sido y todavía esa comisión no se ha reunido para evaluar el resultado o la validez de esta norma, ¿no? Todo se ha dado en poquitas horas, en poquitos días. Por otro lado, si la Ciudad de Buenos Aires pierde este fallo o esta sentencia que elabore la Corte, es muy probable, según los argumentos que utilizan los Supremos, que quede dañada su autonomía, porque es decir, la ciudad se ha presentado acá con el mismo estatus que una provincia, dicen nosotros tenemos la competencia para regular la educación, la apertura no de escuelas, no debería intervenir la nación. Bueno, habrá que ver qué sucede y qué es lo que dicen los magistrados. Por otra parte, también sucede que se especulaba en los tribunales que esta semana los jueces de la Corte iban a dar su veredicto sobre la cuestión de fondo de la coparticipación y la quita de fondos que la Nación había obrado sobre la Ciudad de Buenos Aires. Si me permitís, tenemos que recordar que el año pasado, pasado los primeros meses de la pandemia, el gobierno había decidido recortar el porcentaje de fondos coparticipables que le daba a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de financiamiento de las fuerzas de seguridad que habían sido traspasadas durante el gobierno de Macri para la creación de la policía de la ciudad. Macri había decidido que ese financiamiento se diera a través de un mecanismo automático como son los fondos coparticipables y el gobierno dijo no, acá hay un abuso, tenemos que volver para atrás y fijar otro mecanismo de financiamiento. La ciudad obviamente esto lo resistió porque sostiene que se le están quitando recursos que afectan el servicio de seguridad y otras competencias. Entonces, ¿qué es lo que se está especulando? Muy probablemente la Corte pueda darle la razón a la ciudad respecto a la apertura de las escuelas y zanjaría, si se quiere, la discusión dándole la razón a la Nación acerca de los fondos coparticipables y el nuevo mecanismo que impuso, que lo saca de eso y establece otra forma para acceder a esos fondos. Esto obviamente son especulaciones que se dan en los tribunales y de esta manera la Corte lograría dejar de algún modo contentos a ambas partes. Pero bueno, tenemos que ver también cómo prosigue. No descartaría también una tercera forma de resolución que fuera aplazar una decisión desde la Corte y eventualmente esperar que la clase política firme una tregua, baje el nivel de confrontación discursiva que incluso ha acaparado la atención de los medios en estos días, o bien que la situación epidemiológica y sanitaria de la ciudad sea tan delicada que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, como ya avisó y abrió el paraguas el domingo por la noche, tenga que volver para atrás y imponer restricciones en el ámbito educativo frente a la necesidad de liberar camas de terapia intensiva y relajar el agotamiento o la saturación que tiene el sistema sanitario.